No, I'm not saying any. I'm not saying any. Just I'm thinking. Yeah, you have a side and you have a smile like doing something bad. Su mirada y su risa dicen todo lo contrario. So, always is very. Can someone please pass the link of the meeting, please? Because someone is asking me. ¿Podría alguien enviar al grupo, porfa, el link de la reunión? Porque alguien me lo está pidiendo. And I can go out. Puedo salirme rápido y buscarlo. Because the place of my cell phone can't permit to see it well what I'm doing. Permite ver así como estoy haciendo. And all those are not good enough. Let me turn Gordon. Oh my God. Okay, let me check out the count of people plug in and we will start. 1, 2, 3, 4, 5, and 4, 9. 9, we're 9 right now. So we wait for two more people, and we will stay in the class. Thanks, Taylor, because of sending the link again. So it's a huge help for me, you to do so many things when I need, because it does easier my life for sure. Let's waiting two more participants. Esperemos dos participantes más to start, or at least one, and we will start.
Okay, we will start right now because we have not to spend much time waiting for people. I hope some of the other partners get pulled through the time of the class. Okay, good evening, friends. It's a pleasure seeing you and knowing you are plugged in the class today. As I told you before, as I told you last class, we are going to take a little bit the topic from the last class. Let me see. Let me see what if I do some questions for you to be at the beginning. I want you to tell me a little bit about the weather conditions where you are right now as a warming. Quiero que como un warming, como un calentamiento, you tell me please, how's the weather in your towns these days? ¿Cómo ha estado el tiempo estos días en sus pueblos? How's the weather in there? How's the weather like? How was it? Because, for example, to tell you something, in my town, in La Gloria, so yesterday I was tripping from Puriscal to La Gloria, and since here up to Salitales, it was a horrible storm. And from Salitales to La Gloria, it was like summertime. A beautiful and starry night. Um, it was a lot of powder on the street, and the night was so quiet, like the moon shining on the sky. But nowadays, today's day, during the morning, around around noon, I was in Santa Marta. It was sunny at all, completely sunny, like summertime. And in my town in La Gloria, one side, the middle from this side was stormy. And from the other side, my house was not rain. Yeah, Silvi, you came from Puriscal yesterday. You came from Puriscal. You study in La Gloria up to now. What can you tell me about the weather, mister, in your town? How was it? It was rainy. A lot, the whole day, or at nights, or the whole rest. Good. What can you tell me, mister, about the weather there in your town? So cool. What can you tell me, Goody, about the weather in your town? It was sunny? Yeah, very good. Very good. What can you tell me where you stood yesterday? How was it? Was rainy. Was rainy. Okay. Okay. Who else likes to tell me something about the weather conditions over there? ¿Quién más me quiere contar algo de las condiciones del tiempo por allá? How was it? Who else?
Remember, this is kind of a warming. You have to try to talk. Crazy. Crazy weather conditions, says Aldo. Aldo says it's crazy. Okay, why do I used to take these kind of topics? ¿Por qué tomo o toco temas tan chiquititos a veces? ¿Cuál es la intención? Bueno, que nos tantemos, que nos preguntemos. Because you can talk in easier weather conditions. And we see easy tenses en tiempos sencillos. Like, for example, if you want to talk in past tense, simple past tense, you can use simple past tense. If you want to talk about present tense, you can do it. If you would like to talk in progressive, you can use both times. ¿Por qué toco temas así? Primero, es vocabulario muy sencillo, pero a veces no tenemos toda todo el vocabulario que quisiéramos. So, every day I'm gonna try to teach you new vocabulary. Vamos a intentar ir tocando vocabulario nuevo. Like, for example, remember when I talked to you about weather conditions? ¿Se acuerdan que cuando yo les comenté algo de las condiciones del tiempo, les dije una cosa? La palabra weather en inglés es tiempo, pero tiempo atmosférico. Nosotros usamos en español la palabra tiempo para el tiempo del reloj y para el tiempo atmosférico. Igual decimos, el tiempo está lluvioso. O sea, no hay ninguna modificación en la palabra. In English, if you ask about time, it's time for clock. If you talk about weather conditions, means tiempo atmosférico. Okay. It was composed for elements of the climate. El clima es otra cosa, es otro nivel. Es otro nivel. And it's part of the things you have to know about Costa Rica. Costa Rica's climate is tropical. Tropical climate. Somos un país que está en una franja de trópicos, entonces tenemos un clima tropical. Costa Rica has microclimates. Tiene microclimas. It does richest to talk about weather conditions or elements of conditions. Eso hacía más rico y por eso les digo, cuénteme cómo está el clima el tiempo, perdón, en sus pueblos, porque Costa Rica al tener microclimates, it does it different from a town to another. Lo hace diferente de un lugar a otro. Ok. Oraciones muy comunes, muy sencillas, you can use when you want to talk about weather conditions. Primero, it can be the substitute to weather. Este pronombre funciona como el sustituto para la palabra weather. What a markers, they don't write any. Okay. They substitute weather. Weather. Este pronombre sustituye la palabra tiempo, tiempo atmosférico. So, I told you once that there are elements of climate that are part of the name of the weather condition. Hay elementos del clima que son el nombre de algunas cosas que están en el ambiente que sirven para dar una condición del tiempo. Recuerden que nada más les decía que era tan sencillo como que esta estrella, this star, what is the name of this? ¿Cuál es el nombre de esta estrella? What is the name of this star? In English. Sun. Sun, that's name. Sun. This is the name of this. Sun es el nombre de esta estrella. S-U-N. Su nombre, para que vayan definiendo qué pasa. Su nombre tiene esta estructura, consonante, vocal, consonante.
Entonces, para construir la condición del clima, que es soleada, se dobla la última consonante y se le agrega la I latina. Excuse me, de Y, la Y. Entonces ya esto pasa a ser sun, sunny, la condición del tiempo, soleada, soleada. Ok. If we have a lot of this and no sun, si tenemos mucho de esto, no sun, tenemos muchas nubes en el cielo y no hay sol, la condición se llama nublada. Este elemento en inglés se llama así, cloud, cloud. Ya él no tiene la estructura consonante vocal consonante en su nombre. Entonces solo agrego la Y y digo está nublado. In my town, there was no rain. There was no rain. No había lluvia, but it was cloudy. It was cloudy. Weather condition also. Este elemento del clima se llama rain. Rain. Tampoco tiene su estructura consonante vocal consonante. Entonces lluvioso. Rainy. 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 ¿Ok? Así se van construyendo todos. Por ejemplo, si, si la condición, como no puedo hacer el dibujo, los voy a escribir. Si la condición es esta, means neblina, F-O-G, neblina, esta sí cumple esa condición, consonante vocal consonante. Entonces, doblo la última consonante y le agrego Y, foggy, neblinado, 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 that's the way you have to write neblinado. If if there is a lot of can do it, a lot of this, si hay mucho viento, ese elemento se llama wind, wind, viento, wind. La condición del tiempo, o sea, ventoso, sería windy, windy. Just add the Y. Solo agregamos la Y porque no tiene en su estructura lo que estas dos. Ya tiene más consonantes, ya tiene otra posición, entonces no, ¿cómo se dice? Consonante, consonante, entonces no calza para doblar la última consonante, solo agregamos la Y. This is another weather condition. Este es otro elemento del tiempo que es muy común acá in our area to be studied because we have a lot of words. And this is so common. Esta condición de tiempo que es muy común acá, Cristal. Tenemos muchos bosques. We have a lot of forests. And all those create a big interchange of energy from the sky to the earth. And this attraction of energy produce a lot of thunder, sunlight, and all those things. Eso se llama tormenta. Storm. Storm. Tormenta. La condición del tiempo, o sea, decimos que está tormentoso, está haciendo mucha tormenta, just add an Y, stormy, tormentoso. I think, oh, and there is a weather condition that it's written in this way. Esta es muy común, it's so common. When the weather
when the seasons are changing, cuando las estaciones están cambiando, when the seasons are changing, so we pass from sunny to cloudy in a few minutes, and it is named partly cloudy. Esta se llama así, parcialmente nublado, partly cloudy. When you saw sun, then it is dark, se vuelve oscuro. Ese se llama partly cloudy, parcialmente nublado. Okay, those are weather conditions building from the name of the element. Condiciones del tiempo que formamos el nombre de un elemento y le agregamos solamente la Y. And just this. Y ya las tenemos todas. Now you have the whole one. We can have lo más común que tenemos acá. Other thing that we need to know about Costa Rica that you would like to know if you really want to learn about the way or the things you have to say about your country. Okay, what are 4 seasons in the world? What are the 4 seasons? As vocabulary, what are the 4 seasons from the word? Have you heard about 4 seasons? Yeah, you know. ¿Han escuchado hablar? Sí, 4 seasons, ¿saben lo que es? Las 4 estaciones del año. What are they? What are they? What are the 4 seasons we have of the year? ¿Cuáles son? If you know in English, do it. If you don't know in English, try to tell me in Spanish and I will help. Y verano, okay. Okay. Do you know how to say them in English? Do you know how to say that in English? Summer, verano, muy bien, summer. What else? What else do you know? Okay, our friend says one. Ya el amigo, did you take this vocabulary? ¿Sacaron el vocabulario? Okay, I'm going to erase to continue. This is increasing your vocabulary. Esto es para incrementar tu vocabulario. This is basic vocabulary. Esto es vocabulario muy básico. You must handle it to feel confident when you want to talk about something. Okay, ya casi les hago la estructura que llevaba ahí, porque me detuve con el vocabulario. My friend says summer. Summer. This is the first one. Esa es la primera estación y lo dijeron en inglés. Summer es verano. Summer is verano. Tell me. Winter. Which one is winter? ¿Cuál es winter? Invierno. Invierno. The other one, what happens it is? Tell me. From the cell phone, de mi celular. Who knows the 4 seasons? ¿Quién sabe las 4 estaciones? Tell me, please. Okay, he has the first part. Primavera. He says Primavera es spring. spring, como Springfield, el de Bart Simpson y Homero. Spring, very good. Spring, primavera. ¿Qué nos falta? Otoño. What is the name of the otoño? This is one way. Autumn. Autumn is one way. A-U-T-U-M. I got a double this. And ¿qué pasa en el otoño? Generalmente donde hay otoño. ¿Qué es la característica principal del otoño? Caen las hojas de los árboles.
Esa es como la imagen que nosotros tenemos, porque, ya les digo por qué, caen las hojitas de los árboles. Y el más característico para el autumn es el maple tree. Maple tree, you know? Honey from maple, the syrup, ese para los pancakes. It comes from the maple tree. Es de los árboles de maple. En ese tiempo lo que hace es que caen las, las hojas, caer, fall. También lo pueden llamar así, fall. Fall. Ahora sí, I got a question. Because you live in Costa Rica and you talk too much about Costa Rica the last time. Ustedes estuvieron hablando de Costa Rica y yo les dije que íbamos a ver algo. Yo les iba a ayudar con vocabulario de Costa Rica. I got a question. What of those seasons is your favorite in Costa Rica? What of those seasons is the best for you in Costa Rica? A friend in there says, my favorite is summer. What can you tell me? That's the favorite too? What do you think? Summer. What do you think, mister? What is your favorite season of the year? Winter. You love winter. Okay, good enough. Winter. Yeah, winter and summer. So, what is your favorite? What is your favorite season of the year? Tell me. My favorite season is winter. It's It's winter. winter too. Very good. Very good. Who else? ¿Quién más? What can you say? The whole man. ¿Qué dicen la mayoría de los hombres que están por ahí? Y tell me, what do you think? What is your favorite season? Or if I'm saying something wrong, you can tell me. My favorite season is summer. Summer. Okay, very good. Very good. Who else? ¿Quién más? Ok, les voy a contar algo. Y se lo voy a contar en español. Sí, está bien. Nosotros durante toda la vida, hemos vivido engañados. Así de sencillo. Porque Costa Rica no tiene verano, ni tampoco tiene invierno. Menos primavera u otoño. Nosotros no lo tenemos. Les estoy contando porque a mí me gusta que ustedes tengan vocabulario y los quería plantear un poquitito. Porque eso es lo que todos manejamos always, always. And if you really know about your country, si ustedes quieren aprender de su país, yo les voy a contar para que ustedes mismos corrijan a otras personas y les ayuden a crecer. Esto se llama crecimiento personal. In my case, for sure, I love because I teach you new vocabulary. And I will show you something that maybe you don't know. Y tal vez les enseño cosas que ustedes no saben también. Y ustedes me pueden enseñar a mí también. Porque por eso yo les pregunté. Yo no sé si ustedes pusieron atención mientras yo les hablaba en inglés, pero yo les dije, díganme cuál es su condición, su estación del tiempo favorita, del clima, perdón, y si yo estoy diciendo algo mal, corríjanme también, por favor, porque a mí me gusta también crecer. Si yo estuviera equivocado en algo que estoy diciendo y alguien tiene otra teoría, a mí me gusta que me la digan porque si yo estoy MFG o behind the tree, dicho en inglés, y yo estoy equivocado y alguien me corrige, yo aprendo. Por eso me gusta. Yo les hice la consulta de que si yo estaba equivocado, porque yo quería saber si alguien sabía eso. Ok, entonces
acá crecemos todos. La idea es que crezcamos y conozcamos. First, primero, you saw weather conditions. Ustedes vieron las condiciones del tiempo. Acabamos de repasar rápido aquí el vocabulario. Uno, it's not the same talking about weather conditions or talking about climate. No es lo mismo decir clima que decir weather conditions. Yo no les puedo preguntar a ustedes, how's the climate in your town? ¿Cómo está el clima en su tiempo? En su pueblo, perdón. I can say that. No puedo decir eso. O sea, sí puedo decirlo, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque el clima es algo que se ha medido durante muchos años. Profe, Muchos años. ¿Perdón? is it dry or rainy season in Costa Rica? Ok, very good. Very good. Ya salió quien tocó el punto. ¿Ok? El clima es algo que se mide por muchos años. Y las condiciones del tiempo, por eso se llaman de tiempo, porque pueden cambiar de un momento a otro. Como les digo, yo estaba en Santa Marta, estaba soleado ahora en la tarde, me vine para Puriscal y ahí subiendo me agarró una tormenta que casi no veía con el carro. So, por eso se llaman condiciones de tiempo y por eso se llaman microclimas, cambian de un lado a otro. Ok, Silvi dijo exactamente eso. These are weather conditions, seasons of the year, and the places that are not tropical climates. Esos son de lugares donde no hay clima tropical. Nosotros, I know the dream of many, many, many people around the world is traveling to another country and touch the snow and feeling the snow and do the angels of snow and building snowmen like Olaf. El sueño de mucha gente es viajar a otro país donde puedan tocar, sentir la nieve, hacer snow angels, ángeles de nieve y crear building snowman, los muñecos de nieve. That's the dream of many people, not mine. Pero es el sueño de mucha gente. Viajar allá y ver la nieve. So I won't like to be in a freezer. A mí no me agrada eso de estar metido en un congelador. No, I don't like. You know that if you stay in a under zero temperature, you can die for sure. If you are not protected with the whole warm clothes they wear, you can die. Si ustedes no tienen toda esa ropa caliente que se usa, desde como una licra térmica, luego la camisa, luego el pantalón, después un pantalón grueso y todo eso, you can die. Pueden morir. So I won't like to be there. No me gustaría estar ahí en ese momento. Tal vez, like experience, I have been in the United States, but not in the winter season. Yo sí he estado ahí en Estados, pero no para la estación de invierno. I stood there on summer. And the hat was extremely. El calor es extremo. Extreme. It's something that you can imagine. Es algo que no se puede imaginar. So it's really, really, really hot. That's why people in those places need to have air conditioning in their house. Here we don't have it, and we don't need it. Acá no lo necesitamos para estar bien, el aire acondicionado. Because we can tolerate the whole temperature. Nosotros toleramos las temperaturas todavía, because global warming is growing it, and it could be terrible, but up to now, we can tolerate the temperature. In their summer, is extremely hot, extremadamente caliente, like a desert, como un desierto, like a desert. So, temperatures over the 50 degrees Celsius. Sobre los 50 grados, everywhere, donde sea.
You must have air condition in your car, in the stores, in your house. You can tolerate the hot. It's like to walk naked everywhere. Es como para andar pelado por todo lado because you can tolerate the hot. So it's extremely hot. And happen the same when winter comes. Y pasa lo mismo cuando llega el invierno. They are opposite. Summer, extremely hot. Winter, extremely cold. Under zero. Muy por debajo de los 0 grados. So, that's the ugly of living in those places. That they have the 4 seasons. Eso es lo peor de tener 4 estaciones. Temperatures are incredible. Las temperaturas son increíbles. Okay. Leaving this a little bit, dejando esto un poquito, Costa Rica has a tropical climate. Tropical climate. Clima tropical. Tropical climate. The 2 seasons, Costa Rica has just 2 seasons. Costa Rica solo tiene 2 estaciones de clima. As Sylvie said, como dijo Sylvie, one is dry season. Dry season. Esta es una. Dry season, la que mal llamamos verano. Se llama estación seca. Dry season. And the other season is rainy season. Y la otra es la estación lluviosa. If you take conscious about the characteristics of each one of those, cada una de estas estaciones, de las 4, ustedes ven las características. What happened on spring? ¿Qué pasa en primavera? What happened in spring? You can see flowers growing, the grass is growing, temperature is warm, la temperatura es tibia, warm, no hot, no cold, warm in the middle, la temperatura es tibia, warm. Let's see, as vocabulary, warm, tibio, hot, caliente, and cool, frío. In the spring, there are the trees start having leaves, hojas. Los árboles empiezan a echar hojas. Flowers, birds sing everywhere. Los pajaritos andan cantando por todo lado. And they said spring is the love season. It's the love season, you know? You know why they say that? ¿Por qué dicen eso? Because the birds, when they feel warm, cuando se sienten así en una temperatura bonita tibia, they know it's time to start reproducing themselves. Ya ellos saben que es un tiempo, viene un tiempo bueno para que ellos se reproduzcan, porque sus huevecillos van a nacer en tiempo seco, cuando hay calor. Entonces pueden calentarlos easierly, más fácilmente. Ok. Season es estación. Estas se llaman 4 seasons. Tienen nombre por separado. Summer, winter, spring and fall. O autumn. Let me check. Sí, temporadas también. Y en Costa Rica solo tenemos 2. The dry season. ¿Qué pasa en Costa Rica en la dry season? Ok, sun shines everywhere. El sol empieza a brillar. The sky turns blue. El cielo se torna azul. The sky turns blue. You can feel a breeze. Se puede sentir una brisita. A breeze. The wind comes through, blowing. El viento empieza a pasar por todo lado. To refresh a little bit.
para refrescarnos un poquito. En trees, fall down the leaves, y los árboles botan eh, las hojas. The trees fall down the leaves because as is a dry season, como viene la estación seca, leaves needs a lot of water to be on the trees. Los árboles necesitarían mucha agua para mantener sus hojas. So they let them down, las dejan caer, for not to need a lot of water, para no necesitar mucha agua. Entonces, digamos que en el dry season, we mix a lot of leaves summer and spring. Mezclamos primavera y verano. And in the rainy season, excuse me, this fall and summer, otoño y verano. And in the rainy season, we mix spring and winter. Mezclamos la primavera y el invierno. ¿Por qué? Because rain comes down to the earth and the grass start growing. El monte empieza a crecer, plants start flowering, empiezan a florear, to have fruits, like for example, mangoes, although just guava, I think the guava starts, la guava starts to be on the dry season. Creo que la guava sí es tiempo seco. But most of them got close to winter. La mayoría de ellos llegan, close to rainy season because the seeds need water to grow. La mayoría de ellos llegan cuando empieza la estación lluviosa porque esas semillas necesitan agua para crecer. Los árboles no echan fruta para que nosotros comamos. Nosotros no la comemos. Pero producir frutas es para reproducirse. These are the weather conditions, the seasons in Costa Rica. The two seasons we have, and we have a tropical climate. Y tenemos un clima tropical. Look at how a short topic gives you a lot of vocabulary. Un temita chiquito, fácil, sencillo. And the things I don't believe, y lo que realmente yo no creo, como en el meteorológico, que son los que viven mintiendo sobre el clima, que ellos hablan de eso. So we talk a lot about it. Around almost 1 hour, casi una hora, talking about climate. Hablando del tema del clima, okay? What's characteristic in Costa Rica? Storms in the rainy season, storms, rain, wind, floods, inundaciones. What else? So in the dry season, sun shining, wind, and sometimes fog during the morning. En algunos lugares que son más fríos, la neblina durante la mañana, or passing 5 p.m. That's common in Costa Rica. So I'm going to talk to you a little bit about Costa Rica. Costa Rica is a small country. That's a small country. País chiquito. 51,100 square kilometers, right? 51,100 square kilometers. 51,100 kilómetros cuadrados. 51,100 square kilometers. We have 7 provinces. You know the name of them. Our province is San Jose. That's the capital of our country. What was the oldest capital? What was the oldest capital? Cartago. Cartago was the oldest one. It was the first capital in Costa Rica. So we have a lot of customs. Tenemos muchas costumbres and traditions.
We are multicultural, multicultural country, multicultural country, un país multicultural. In a good theory, we are half aboriginals, half Spanish. Somos mitad aborigen, mitad español. Eso es lo que dice la history, la historia de Costa Rica. That we are half and a half. But if we do kind of examination of all the people, we have some physical appearance from all other parts of the world. Tenemos aspecto físico de otra gente, de otros países, like Chinese, the Chinese eyes. We have not black skin, we have brown skin people, gente morena, no negros. Our brown color is not exactly black one. The black skin people is kind of black. La gente que se llama de raza negra, aunque no les guste, their skin color is like, I know, purple, casi morado. So that's the black one. Es una persona negra. We have brown skin people. Tenemos gente morena. Y no moreno como Nicaraguan people, como la gente de Nicaragua. They got another kind of brown skin. Tienen otro color moreno, no es el de nosotros. So we are multicultural. We have many risks in our bodies. So if we say, for example, we can feel proud Costa Rican women are one of the most beautiful girls of the world. Las chicas de Costa Rica, las mujeres de Costa Rica, están entre las más bonitas del mundo. So that's something that we can feel proud. Los hombres no son tan bonitos, pero las mujeres sí. Eso es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Proud. Costa Rican girls are not the tallest, no son las más altas, are not the smallest, tampoco son las más pequeñas. They got a good measure, tienen buena medida. They have different kinds of bodies, but they are beauty. All of them are beauty. So that's something that we can feel proud. Eso es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Okay, first. So, traditional dress. What is dress? Vestido, vestimenta, dress. Puede ser vestido para mujer o puede ser vestimenta, depende cómo lo vayan a usar. Dress. Okay, traditional dress. Pants like mine, pantalones como estos, pants, no jeans, just pants. Black pants was the most popular ones. Fueron los más populares, los black ones, los negros, the black pants. In a shirt. I'm going to erase it. Pants and shirt y camisa, straight shirts, camisas lisas, nothing enough. If you write t-shirt, es camiseta, shirt es camisa. Now, if you say long sleeve shirt, son camisas de manga larga. But no, they are not popular for this time in Costa Rica. Just shirts, solo camisa. And shirts in barefoot. What is barefoot? ¿Qué es barefoot?
Pata pelada. Pata pelada. It was the typical dress for men, para los hombres. Okay? Para los hombres. Barefoot. Pata pelada. The ones that has leather sandals would say that was millionaire. The ones wear leather sandals. El que decía que tenía sandalias de cuero podría decir que estaba económicamente muy bien. Most of the people wear on barefoot. Ahora, nowadays, we can change that. We can change barefoot because of rubber boots. Rubber boots. Ahora decimos que la gente, más comúnmente, eh, todos, pues yo también, yo solo así uso, pero digamos, los que no tienen zapatos más modern shoes, más zapatos más modernos, like tennis shoes or leather shoes, they wear rubber boots, botas de hule. Se convirtieron en algo popular. That's why people used to have a tissue around the neck. Remember that the last time I read a little bit when they say that they use kind of tie. Ellos usaban un corbatín, ¿se acuerdan que les dije? Porque ya eso era como lo más elegante. It was luxurious. Lujoso. Eso era muy lujoso. Wearing a tie. Un corbatín. And most of the people use a tissue around the neck. Un pañuelito en el cuello, around the neck. Sobre su cuello. And ladies, sure, they use long skirts. Long skirts. And colorful too. Long, colorful skirts. Enaguas. Largas y coloridas. It was the best of wearing. Blouses. Blouses. Blusas. White blouses. Generalmente blancas. White blouses. And ladies, they wear sandals, for sure, leather sandals. Las chicas usaban más sandalias de cuero, leather sandals. And I'm not sure if it happened to you, but when I started wearing shoes, it was difficult to me. Cuando yo tuve que empezar a usar zapatos, fue difícil para mí. It was like learning to walk. Fue como aprender a caminar. It was like learning to walk. What does Costa Rica's, not now, okay, eso es hablando un poco de la historia. Not now. Costa Rica nowadays, ladies don't use long skirts as common. Las chicas no usan enaguas largas. No es tan común. They wear short or teeny skirts. They show more the legs. Muestran un poco más las piernas. And the silhouette too. Y la silueta. Because they wear blue jeans or jeans. Usan pantalones de mezclilla. So, at the beginning, the big dresses, los vestidos grandes, the big dresses, vestidos grandes, they don't permit us to look at the silhouette. No permitían ver la silueta. But nowadays, thanks God, gracias a Dios, and the fashion y la moda, so we can take a look. Podemos echar un vistazo about the beautiful you are. And men also change their dressing style. Por supuesto, los hombres también han cambiado su estilo de vestir. So, jeans, shorts, tennis shoes. También podemos llamar las tenis sneakers, como el chocolate.
sneakers or tennis shoes, hiking boots, burros, hiking boots, or shoes, o zapatillos, zapatos normales. Something that's special Costa Rica is the food o Costa Rican cuisine, la cocina costarricense. It is influenced because of Spanish, Aboriginals, French, Chinese, and some other like China, francesa, de origen, lo que fue típico de acá, y la comida española. Tenemos influencia de todo. So, that's why we have tortillas, we have tamales, we have meat, special meats, tenemos carnes ahí, como platillos que nos gustan mucho, like chicharrones. How, as you saw, or you watched the TV show Who Likes to Be Millionaire, the little girl who is getting bullying right now, la muchachita la que está haciendo bullying, because of the question she failed, por la pregunta que falló en Who Likes to Be Millionaire. Decía algo como que, escucha, ahí me lo mandaron, de hecho, el link para que lo viera. Eso ¿Que tiene ahora. cuál era la capital de, ay, no, sí, que Puriscal era conocido por tener una feria entonces le preguntaron si era del Pejivalle, del café, el chicharrón y no sé qué otra. Yeah, it was the question. Puriscal is knowing because of the fair. Costa Rica es conocido por su feria and she said Pejivalle. That's a peach palm tree, se llama, peach palm tree, o peach palm. Así se llama el palo de Pejivalle o peach palm en Pejivalle. Le dijo, se le preguntó eso, cómo era conocido Puriscal, and they said, she said, like the feria de Pejivalle, dijo que aquí hacíamos la feria de Pejivalle. So, as usual, Costa Ricans are characterized because this kind of humor. Los costarricenses nos caracterizamos por este tipo de humor. They are doing a huge bullying to that little girl. Le están haciendo un bullying increíble, inmenso a esa pobre muchacha en todas las redes sociales. Because Ignacio Santos, I think is the man who produced this program, says, you have a possibility of asking. She has two ways of asking. Tenía dos posibilidades de preguntar y le dijo, if you are not sure, ask for it. Que si no estaba segura, preguntara. And she said, no, I'm sure. Pejivalle Fair. La feria de Pejivalle. So, that's because we don't know maybe something that is really, really normal in our country. Esas son cosas muy, 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 muy comunes en nuestro país. For example, the word county, you know county means here in Costa Rica. ¿Qué sería un county aquí en Costa Rica? Un cantón. Our county, así como está la palabra, con una R acá, means país. Sin la R acá, podemos decirlo como cantón. Town fue la palabra que yo usé ahora con ustedes. Town, pueblo. Town, pueblo. Okay. I asked you the last time a question in where you can use this or this or this. You can say, for example, in my county, my county, we're famous because of the chicharrones. Somos famosos por los chicharrones.
That's part of our cuisine or food. Eso es algo de nuestra cocina. So my sister always said that we are going to die as my father because we every single time prepare chicharrones to celebrate something. Mis hermanos dicen que nosotros nos va a pasar igual que a mi papá y nos vamos a morir como él porque siempre que hacemos una celebración o algo, chicharrones, chicharrones, chicharrones. And we don't look for another. And this, my father died because of the heart. Murió por su corazón. She got an obstruction. She got a heart attack. Él se murió de un paro cardíaco. So, because of the obstructions he had in his heart, por las obstrucciones de su corazón, it was because of grease. Eso es razón de la grasa. And we really love grease. Y nosotros también somos un poquito adictos a eso de la grasa, but it's because our customs. I ask you, for example, what was your favorite celebration of Costa Rican celebration? Yo les pregunté que cuál era su celebración, que me describieran un poco su celebración favorita. If I'm not wrong, si no estoy muy perdido, ¿cierto? Okay, what was the idea? First, someone asked me if doesn't matter if it is celebrated in another country. Alguien me preguntó, y ahora sí lo detallo, que si no era preciso, digamos, que fuera solo celebrado acá en Costa Rica. So we have a detail. Nosotros tenemos celebraciones, we have celebrations that are from Costa Rica, but also is celebrated in other parts of the world. También se celebran en el resto del mundo. Like, for example, Christmas. Christmas is one of the celebrations that we have and the whole world celebrated. New Year is a celebration that we have and all the world have. Mother's Day, Father's Day, St. Valentine's Day. So all of them. Kind of fast review. Un repaso rápido. January. New Year's Eve. New Year's Eve. La noche de Año Nuevo, New Year's Eve. When it's celebrated? On January the 1st. El primero de enero. January the 1st is celebrated New Year's Eve. Okay. February. Or February, if you want to say. If you want to say February, it's okay. But I pronounce February. February the 14th. This is Saint, let's give it to Saint Valentine Day. San Valentine's Day. El día de San Valentín. This celebration as personal growing, como crecimiento personal. This celebration was Greek. Era greca, era de Grecia, the ancient Greek. They celebrate Saint Valentine's Day, but that's not the name. It was not the name. The name was Lupercalia. That's the name that this celebration had. So, in the ancient Roma, in Antigua Roma, they got a font. They got a font in the middle of the town, and all the young people put inside the bottle their names. The girls put the name inside the bottle, and they threw it on the font. And young men, single men, came to this place and take a bottle, and they look for the name of a girl, and they offer it to Juno and Pan. They were the two gods they celebrate. Ellos celebraban a esos dos dioses, al dios Juno
y al dios Pan, así se llamaban. So these were the pregnancy, de la fertilidad, the pregnancy, God, and the burning, de la fertilidad y el nacimiento, algo así eran los dioses. So, young men took a bottle and looked for a girl's name, and they offered it to those gods to get a couple. Y ellos tomaban ese nombre, lo llevaban, se lo ofrecían a sus dos dioses, y en el transcurso del año iban a conocer a la persona que iba a ser su pareja. So, it was so popular in ancient Roma. Fue muy popular en la antigua Roma. So, when Catholic Church took the control of Roma, they need to change it. Change Lupercalia for another Catholic celebration. To celebrate another saint or something that relate this celebration who was so popular with something that has to see something with Catholic Church. They decided to do it. There was a martyr, hubo un mártir, en que en Roma, pues cuando empezó a creer en Dios y todo eso, he was punished, fue castigado, and the Roman asked him to believe in their gods and not in Jesus. Me pedían creer en sus dioses y no en Jesús. So, he was punished, él fue castigado. He was in jail, fue encerrado, and I saw your smile again. Fue encerrado y he couldn't see any. No podía ver a nadie. So he was in charge of his mother and his little sister. Él era quien veía por su mamita, por su hermana chiquita. But he couldn't have touch with the outsiders. Pero él no podía tener contacto con la gente de afuera. So he needed to know how was the situation outside, how his mother and sister were, cómo estaban ellas. So he wrote letters, él escribía cartas, and an angel came inside this place and took the letter to his relatives. Un ángel iba, tomaba esa carta y se la llevaba a sus parientes, a quien él quería. So, he couldn't sign the letter with his name. Él no podía firmar las cartas con su nombre. Because if someone found them, he would be killed. Ya ahí, si las encontraban, lo iban a matar de una vez. So, he signed the cards in this way. From your Valentine. And he did a red heart at the end. Él firmaba así y hacía un corazón rojo al final de la carta. So, the Catholic Church decided to dedicate this popular celebration to the saints. Por eso, decidieron dedicar a este santo, que fue un santo, fue un mártir. So they decided to dedicate it, and that's why red hearts are like the sign of this period. What other celebration do we have? In March, we celebrate Santa Rosa's battle. La batalla de Santa Rosa. In April, Riva's battle, or one Santa Maria's Day, one Santa Maria's Day, one Santa Maria's Day. Okay. Also, we have April, May.
the Labor Day on May the 15th or the 1st. May the 1st, el 1 de Mayo, May the 1st. And in June, we celebrate Father's Day. Father's Day. And July, Guanacaste's annexation. Guanacaste's annexation. Annexation. On July the 25th. The 25th. August. In August, we celebrate in August Mother's Day. August 15th. Mother's Day. Mother's Day. And September the 15th, Independence Day. And October, I can remember October and November. No puedo recordar ahorita en octubre. In November. El 12 de octubre, el Día de las Culturas. Okay, very good. October the 12th, Culture's Day. Culture's Day. In November, we have our own celebration. En August 2, también acá, una muy famosa, Virgin of Los Angeles Day. Virgin of Los Angeles. That's a Catholic celebration too. La de la Virgen de Los Ángeles también. This other celebration is a controversial celebration for us. Es una celebración controversial para nosotros. ¿Por qué? Porque, for example, in Mexico is named to, if you want to say it this way, let's say. In Costa Rica, we call the All Saints Day. Lo llamamos así, el Día de Difuntos, All Saints Day. In Mexico, let's say, en México el Día de los Muertos. But the way of celebrate are different. In Costa Rica, what do we do for this date? ¿Qué hacemos para esa fecha nosotros? Commonly, we clean the sepultures, the whole tombs, todas las tumbas por ahí, las limpiamos. We bring flowers to the cemetery or the graveyard. Also we pray for the souls. Rezamos por las almas. But in Mexico, they do a colorful celebration. They put flowers everywhere. They prepare kind of pictures, plays, and they prepare the favorite food for all the dead people. Siempre ponen un espacio así como en Coco, un lugar ahí con fotos de la familia, flores abajo, porque la creencia de ellos dice que los espíritus vienen ese día sobre las flores, llegan hasta donde está su comida favorita, se la comen y pasan con ellos ese día, then they finish. Y a la medianoche terminan, o no sé, a una hora termina. So that's why they dress like the death, como la muerte, like the, how do you say? In Mexico they say las calacas, they say las calaveras, the skull. In December for sure, Christmas. In December for sure, Christmas.
Christmas. In December, Christmas. Okay. What can we say about this celebration? ¿Qué podemos decir de todas estas celebraciones? Okay. What do we say? What do we do? Or what do we have to take in account when we talk about custom and tradition? ¿Qué hacemos cuando debemos hablar de costumbres y tradiciones? Okay. First point. What did I say about the food? ¿Qué les dije de la comida la vez pasada? That you have to say in Spanish, like you know them, como ya las conocemos. Because the translation is not, maybe not exactly what we want to say. Cuando tengan un día de chance, vean un video que se llama Gringo Pinto, yo lo recomiendo mucho, porque casualmente se habla de eso, él habla de la forma de hablar pachuca, pero es exactamente lo mismo que pasa con esto de las comidas típicas. If you translate it, you can create a wrong idea. Pueden crear una idea errónea. Por eso, para hablar de las comidas, los nombres de las comidas están en español. ¿Qué pueden agregar ahí o qué puede tener como verbo? Ok. Prepare, es preparar. My family prepared tamales. I prepare tamales. My mother prepares tamales. Mi mamá hace tamales. My whole family prepares tamales. Oh, we eat. Nosotros comemos. Nosotros comemos chicharrones. Because, for example, what is popular to eat in Thanksgiving Day in United States, for example? ¿Qué es muy común para el Día de Gracias como comida tradicional? No para acá, para Costa Rica, es para los Estados Unidos y los lugares donde hay judíos. Comer El pavo. pavo, the turkey. Turkey is famous this day. Es lo mejor y lo más famoso que comen ese día. It tastes not good. I tried in United States and the taste, el gusto, its flavor is not good. El sabor, o sea, acá en Costa Rica, de por sí nosotros tenemos something characteristic. We prepare it with a lot of species. Lo preparamos con muchas especies. Like, for example, cinnamon, canela, el que le pone canela a algunas comidas, the garlic, el ajo, too important, onion, cebolla, cilantro, el culantro, and we have a variety of cilantro. Entonces tenemos una variedad de culantro que lo hace más rico todavía, que es el culantro coyote, le llamamos así. Do you like it? Oh my God. She doesn't like culantro coyote. That's one of the main in our kind of traditional food. Eso es algo de lo principal en nuestra comida tradicional. Okay. The turkey in the United States got an ugly taste. En el Estados Unidos tiene un sabor raro. It looks delicious. Se ve delicioso. But when you try it, no. It tastes is not good. El sabor no es rico. The way of preparing it, I don't know. Because, for example, I have tried turkey in Costa Rica and it tastes good. El pavo acá o el chompipe, nosotros, de hecho acá, así que llamamos, es rico, sabe rico. But prepared in another country like the United States, no. I don't like it. No me gusta. But Costa Rican cuisine tastes really good. So, oraciones sencillas, con verbos sencillos, comemos, preparan, verbos sencillos. Ya les digo, el sujeto es de quien ustedes quieran hablar. Mi familia prepara, yo preparo,
for example, you like sangria? That's a good drink, but it's not popular. It's not traditional from Costa Rica, but we include it. No es tradicional de Costa Rica, but we include it in our eating style, en nuestra comida de ese día. Okay? What else? We can say, we go, o enjoy, disfrutamos, vamos to a parade. Parade. Desfile. For example, for Independence Day, para el Día de Independencia, to a band parade. Band parade. Desfile de bandas. Para los que gustan de otras cosas típicas. Oxen parade. Oxen parade. Desfile de boyeros. Okay. Animals blessing. Bendición de animales. Crops blessing. ¿Qué son crops? Son crops. Productos del campo como, no sé, piñas, plátanos, bananos, whatever. Crops. Productos. What else? Dances, for sure. Bailes. Los bailes folclóricos. Folk dances. Folk dances. Bailes típicos. What else can we talk about this? Bailes folclóricos, bailes comunes. Bingos. Bingo. Soccer matches. Soccer matches. Hay gente que le gusta mucho eso. Soccer matches. Las mejengas, los partidos de fútbol. Soccer matches. O lo que llaman tómbolas. Soccer matches. With sale of ventas. Sale of. Ventas de. Ventas de cachivaches. Ventas de use clothes, ropa usada, cachivache. Por eso, por ejemplo, cachivache es una palabra muy típica. Nosotros sabemos qué es. But if you need to translate it, you say, use dress, ropa usada, use dress. Or, what else we can say? Tombola, you can say tombola like tombola. Tombola, like this tombola. Bullfights. Esto se dice así. Bullfights, corridas de toros. Bullfights. Pero our bullfights are not equal like the other at the rest of the world. Recuerden que los bullfights son muy populares en España, pero eso es toreo. Our bullfights are more bull riding. Lo que a nosotros más nos gusta es esto, el bull riding. La monta de toros, bull riding. I don't know if you like it, but I love bull riding. A mí me encanta la monta de toros. That's one of my favorite traditions. And I ride bulls time ago. Yo usaba montar toros antes. I love this. It is a passion for me. Es una pasión. I love it. Not now. De ahora no, ya estoy muy viejo para eso, pero time ago I used to ride bulls. What else is typical? I forgot. ¿Qué más haya olvidado yo por ahí de las cosas típicas de nuestro país? Las bebidas típicas. Okay, the drinks.
Drinks, very good. Drinks, bebidas. Ok, chicha. Sí, chicha. Sí, chicha. Es chicha. Guaro o contrabando. This is guaro. Chicheme. Chicheme is another drink, is typical. El chicheme, déjenme ver. El chicheme es parecido a la chicha, pero no es como chicha. Ya les digo puramente de qué está hecho. Otra que es muy popular en Alajuelita es el... Sí, el rocope sí es muy común, pero no sé si es típico. Pues mi alma, ¿cómo se llama esa otra? Chicheme. Hay otra bebida que es típica también. I forgot. Resbaladera. El agua es Resbaladera. Ajá. Resbaladera. Esa resbaladera, por algo le dicen resbaladera, ¿cierto? If you drink a lot, you got a diarrhea, for sure. Se le va la panza, o sea, pierden el control. Agua de sapo también is too popular drink. Agua de sapo. What is this drink about? ¿De qué es esta bebida, el agua de sapo? dulce y Suena feo, limón. pero sabe rico. Ay, sí, Ya. es muy rico todos. Dulce con limón y tiene algo, no me acuerdo qué es el adicional que le ponen. Sí, pero le ponen algo más. I'm not sure if it's ginger. No estoy seguro si le ponen jengibre. Jengibre, lemon, ginger, lemon, and sweet tapa. That's a way of saying. What else is typical? El chan, dice el compañero, sí. Chan drink. The lemonade, la limonada. What is the name of this famous? La horchata. This is roasted rice and cinnamon. Arroz tostado y canela. ¿Cómo se llama esa otra? Pinolillo. Pinolillo. De pinolillo is the other corn. Pero, Maíz. profe, esos, la horchata y el pinolillo no son más nicaragüenses. ¿O me estoy Sí, equivocando? but we prepared it here since many years ago, pero sí lo preparamos aquí desde mucho tiempo atrás. Es muy paisa, pero digamos que es tradicional acá. Ujú. Porque, por ejemplo, el gallo pinto, Nicaragua, ask it like them. El pinto lo reclaman los nicaragüenses como ellos. And we say, tantico como el gallo pinto. And if you go to Nicaragua, at the limits and the frontier, you can see a big space where it says, tan nica como el gallo pinto. They ask it like them. So I can say that what does special Costa Rican gallo pinto is the way of prepare it. Lo que nosotros podemos decir es que la forma de hacerlo, que lo hace nuestro, es la forma de prepararlo. Lo que lo hace diferente. What does it different? Okay. I El think café. this is the whole we can say about El our café es el más culture. importante de todos. Hmm? El café es la bebida más importante de todas. Sure. The wonderful, delicious, the best, the main coffee drink, for sure. Lo mejor, lo hermoso, lo más, dice mi abuela, el mejor alimento, the best around the world, the coffee. It's so popular. Es muy popular en Costa Rica el café. El agua dulce. But for example, coffee, the main in coffee is Colombia, if I'm not wrong. El principal así,
representante en lo que es café creo que es Colombia, Brasil. Costa Rica, we did it typically and we enjoy it for sure. Es cosa muy tradicional el café. If someone asks you what is typical to eat in your or typically eaten in your country, ¿qué es popularmente comido en su país? And you can say, a cup of coffee and a pork tamal. Una taza de café y un tamal de cerdo. A pork tamal and a cup of coffee. O a cup of agua dulce. What else we can say? Pollo arreglado, for example. That's the kind of chicken prepared in a different way with fulling and potatoes, eggs, papas, huevos, and tortilla. I love this kind of food, really. La gallina chotada o la gallina arreglada. That's the way you can call it. Sweet rice pudding, as I told you before, el arroz con leche sweet rice pudding. There are so many other, but there's no problem if you say them in Spanish. So, now, this is the whole I can talk to you about this kind of things. So I want you to do a practice that comes through the book. Quiero que busquen una página del libro que ahorita no me acuerdo cuál es, pero ya les digo que tiene. The pages 5 line A1 comes a list of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30 verbs. Viene una lista de 30 verbos. No puedo ver la página, pero, para que se ubiquen más o menos es la 5-1A. Está primero la página que yo les había pedido completar unas preguntas. Ahí que decía, ¿qué hacen ustedes para ejercitar en la mañana? ¿Qué hacen en la noche de miércoles? En all those things. Y está al final, es que no sé el punto, traten de ubicarla, es esta, que está aquí. Has the chart. Sí, tiene do, hope, time, all those. 56, dice el amigo, ya la ubicó, es 56. I can see the number. Page 56. Comes a practice saying, use or write a dialogue using at least 12 of the following verbs. Okay, dice, construyan un diálogo usando por lo menos 12 de esos 30 verbos que vienen ahí. I go to the restroom. I come back soon. Ya regreso. Voy al baño.
So I came back. Ya regresé. What's the instruction? Build a dialogue. No se asusten. ¿Qué tienen que hacer? Construir un diálogo. Choose your characters. Escojan sus personajes. A quien ustedes quieran. Ficticio, real, whoever. In the list come 30 verbs. Vienen 30 verbos. So, what do they mean? Revisen. Si tienen duda con alguno, pregúntenme a ver qué les puedo ayudar. Si los conocen bien, eh, denle camino, hagan la conversación. Pueden usar el formato de cualquier otra que hayamos visto. Why missing? Si lloré, que la ya se me olvidó llorar. Ya se me olvidó, aunque no se olvidó. Okay, let's do something because of the time. I'm checking the time right now. Missing 15 minutes. Quedan 15 minutos. Let's do it at homework. As a homework. Hagamos este dialogue como una tarea. And stop the class here for we to go resting. Y paramos acá para ir a descansar todos.
Oh, carrera. No de correr, sino major. You can say career o major. Major, se escribe major. Okay, let's stop here. Usen algunos de los diálogos anteriores si quieren tener un patrón a seguir. Y try to use. I want to see you thinking. Yo los quiero ver pensando. Por eso, traten de usar 12 de esos verbos. Just tell me if you don't know someone of this. Solo díganme si no conocen a alguno de esos y listo. And we can go. Pertenecer. Ajá. Aún, O-W-N es pertenecer, propio. Ok, I see you next Wednesday. Los veo el próximo miércoles, si Dios permite. If you got first. Thanks for attending the class. Gracias por atender la clase. And I would like to see you producing. Quiero verlos, a ver qué tanto me producen con esta oración, con este dialogue. Creating a dialogue. See you. Have a nice night, weekend, and hold the rest of the week. Enjoy it. Bye-bye, teacher. Bye. Take care. Cuídense. God bless you. Que Dios los acompañe.